estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Punto, ahí nos quedamos. Dice hoy. Este texto tiene que ver con la preparación, el año de preparación del ministerio del Señor. Ahora, permíteme explicarle este tema porque es muy importante, porque la gente dicotomiza, desintegra al ser humano, en vez de hablarle integralmente, lo separa porque se cree que el hombre después de la muerte tiene otro sentido de dirección. Pero hoy le voy a explicar lo que el Señor quiere hablarnos respecto a la misión al hombre integral. Es muy difícil el tiempo que se vive. Considero que este es un tiempo en el cual los cristianos debemos hacer cada día un ajuste en nuestros temas de doctrina. Los cristianos no solo deben venir a la iglesia, sino también deben anhelar compartir la palabra con la gente que no conoce de Dios. También conocer más de Dios, conocer su palabra, capacitarnos para que seamos de bendición para otros. La misión de la iglesia es al hombre integral, es decir, el hombre es un ser integral, interrelacionado, conectado. También usé la palabra indivisible, es decir, que el hombre no se puede dividir. El hombre es un ser tripartito. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Eso lo menciona 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces el hombre debe ser tratado como ser integral, con cuerpo, alma y espíritu. Pero muchas veces nosotros enseñamos cada parte del cuerpo del hombre por temas didácticos, es decir, lo dividimos para fines didácticos. Ahora bien, vayamos a lo que dice la Biblia. Dios ha creado a este hombre perfecto, integral. Y eso es lo que dice la Biblia. Si el hombre fue perfecto y fue creado a imagen de Dios, entonces dice la Biblia que este hombre cayó en algún momento, pecó, y ahora está arrastrando las consecuencias de su pecado. Por más que el hombre no quiera entender o comprender que su condición es pecaminosa, el hombre es pecador. Le cuesta al hombre entender esto. Quiero que usted entienda esto, hermanos. Cada vez que tenemos que hablar de pecado, a la gente le molesta, la gente se indigna, la gente se llena de rabia y aún te tira el folleto en tu cara. Cuando tenemos que decir que el hombre es pecador, pero el hombre no fue creado pecador. Es bueno explicar esto. El hombre fue creado perfecto, dice la Biblia. En Génesis, el capítulo 1, versículo 27, Dios está diciendo ahí: creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza lo creó. Varón y hembra los creó. Interesante es esta palabra, creó al hombre. Es decir, Dios le hizo al hombre perfecto. Claro, no en la perfección de Dios, definitivamente, sino le dio un valor integral, un valor de pureza y de santidad. Pero dice la Biblia que el hombre cayó, el hombre pecó. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Desde los versículos anteriores, ahí Génesis está explicando el proceso de la caída del hombre. Desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante, ahí el hombre tiene un proceso de caída. Hay un encuentro de Eva con la serpiente y con Satanás,
y entonces llega la caída de Eva y llega la caída de Adán, y entonces Dios se entera de esto. No es porque no lo sabía, sino que Dios ya ejerce una disciplina al hombre y a la mujer y a la serpiente. Y en ese versículo 3, capítulo 3, versículos 19 o 17 al 19, Dios revela el carácter caído del hombre, y ahora el hombre está pagando las consecuencias. En el versículo 19 de Génesis 3, Dios le dice al hombre: del polvo fuisteis tomado y al polvo volverás. Entonces, cuando observamos esta caída del hombre, nosotros nos preguntamos: ¿sigue el hombre siendo perfecto? Ya no. El hombre dejó ya la perfección que Dios lo había creado inicialmente. Cayó y el hombre pecó. Y lo que nosotros estamos viendo estos últimos tiempos es las consecuencias de aquel pecado que nosotros ya venimos hablando. Ahora bien, pero sabemos por la Biblia que Jesús es el modelo de este hombre integral. La única forma de que el hombre pueda ser integrado nuevamente, porque se ha deteriorado, se ha trastornado, trastocado a causa del pecado, Jesús, dice la Biblia, fue el modelo de un hombre integral. En el capítulo 2 o capítulo 1, versículo 17 de Colosenses, Dios está diciendo por medio de Pablo algo interesante que es bueno rescatarlo. Dice versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Observe usted que Cristo vino para reconciliar a ese hombre integral, a ese hombre caído. ¿Qué hizo? Dice el versículo 20, Él derramó su sangre y Él nos reconcilió por medio de su sangre. Entonces, Dios, por medio de Cristo, crea y redime todas las cosas del pecado y sus consecuencias por medio de la reconciliación. Ahora, dos cosas voy a subrayar esta mañana, queridos hermanos, para lograr entender la misión de la iglesia al hombre integral. Misión o misiones es la palabra en la cual nosotros estamos comprometidos, no solamente por este mes, sino porque debemos trabajarla durante nuestra existencia aquí en la tierra. Número uno, la misión de la iglesia es hacia el hombre integral. ¿Por qué reitero en esto? Porque las distintas filosofías que han salido durante estos últimos tiempos están dicotomizando al hombre. Están diciendo, en otras palabras, que el hombre solo es cuerpo y es espíritu. Algunas religiones tradicionales dicen que el hombre es dicótomo, que solo tiene cuerpo y espíritu, mas no tiene alma. Entonces, esa dicotomía, que es una enseñanza herética, escéptica, gnóstica, quiere confundir a muchos hoy en día. Permíteme subrayar lo que también dije en el primer culto. La enseñanza de los grupos de la nueva era, religiones filosóficas, por ejemplo, enseñan que el hombre se tendrá que reencarnar después de la muerte. ¿Sabe por qué la gente dice: a mí no me preocupa la muerte? Yo tengo que trabajar duro, tengo que darle duro, tengo mucho dinero, a mí no me importa la muerte, porque al fin y al cabo todo se acaba. Todo se acaba aquí, no existe nada después de la muerte, porque las distintas filosofías vienen haciendo creer al hombre que no hay nada después de la muerte. Y eso no es así según la Biblia.
La Biblia enseña que después de la muerte hay dos lugares que el hombre tiene que enfrentar. Y eso lo hemos enseñado en una prédica sobre lo que es parábolas. El hombre rico y Lázaro. Y ahí hemos explicado que el hombre sin Dios, hermanos queridos, se perderá por la eternidad. Sin Dios, queriendo o sin querer. Porque el hombre muchas veces ha rechazado a Dios. No le importa ya el evangelio, no tiene ningún interés. El hombre mismo se autocondena desde el momento que rechaza a Dios. Ahora bien, este hombre que decide vivir al margen de Dios, este hombre se perderá por la eternidad. ¿Qué significa que se perderá? Hay dos lugares, hemos dicho, el infierno y el cielo. Puede que no le parezca bien a algunos, pero tampoco podemos mejorar los términos. Tampoco podemos poner otro término más bonito que a usted le pueda agradar. La Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. Hay religiones que dicen que el cielo está aquí en la tierra, que no está arriba, que está abajo. No es el tema de discusión eso. El tema es que todos aquellos que creen en Cristo tienen vida eterna. Y los que no tienen a Cristo están muertos eternamente y separados por la eternidad. Disculpen la redundancia. Por eso es que la nueva era enseña que el hombre cuando muere se va a reencarnar. ¿Qué significa reencarnar? Tomar otro cuerpo mejor que este cuerpo. Entonces mucha gente dice, como este cuerpo es caído, enfermo, este cuerpo no sirve, entonces yo quisiera reencarnarme en una vaca. O me voy a reencarnar en una flor, en una planta. Usted elige en qué reencarnarse. Es la peor tontería filosófica que he escuchado. El hombre no puede subestimarse. No puede dejar de ser hombre. Nosotros seguiremos siendo los mismos después de la muerte. Para los que morimos en Cristo, dice la Biblia, nuestros cuerpos serán transformados. Tendremos el mismo cuerpo, pero seremos transformados. Es decir, nuestro cuerpo ya no estará sujeto a dolor, angustia, tristeza, ni al pecado. Nuestro cuerpo será semejante a Jesucristo. Eso enseña la Biblia. Pero el que se muere sin Cristo, sin esperanza, dice la Biblia, se pierde por la eternidad con el mismo cuerpo. No existe reencarnación. Por eso tengo que hablarle a usted sobre la misión de la iglesia hacia el ser integral, al hombre integral. Dos cosas hay aquí que son importantes. Número uno, el ministerio de Jesús. Lo hemos leído en Lucas capítulo 4, versículos 16. Hay aquí algunas cosas que hay que subrayar. Hemos dicho que este texto expresa un sinnúmero de problemas que tiene el hombre. Hermanos queridos, el hombre tiene muchos problemas. Un sinnúmero de problemas. De enfermedades físicas, de enfermedades mentales, emocionales, de enfermedades espirituales, de trastornos del inconsciente. Hay una serie de enfermedades en el ser humano que no puede cambiar por sí mismo, no puede autocontrolarse, no puede autodominarse, tiene los temperamentos trastornados, tiene el carácter totalmente diferente. El hombre tiene serios problemas y por eso la misión de Jesucristo y de la iglesia apela al ser integral, apela al cuerpo, al alma y al espíritu, porque Dios quiere sanar al hombre, no solamente su espíritu, también su alma y su cuerpo. Dios quiere que el hombre esté sano para que pueda servir a su Dios. Dios quiere que el hombre esté sano para que emocionalmente sea feliz. Dios quiere que el hombre esté sano espiritualmente para que esté conectado con el Espíritu Santo de Dios y con Dios mismo. Entonces la misión de la iglesia es importante.
Jesús dice aquí varios puntitos y lo voy a subrayar. Número 1, en el capítulo 4, versículo 20, dice, o 18, perdón, 4:18. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Aquí se refiere a los pobres espiritualmente hablando, no se refiere al pobre materialmente. ¿Se acuerdan en Mateo 5:3 cuando dice, felices los pobres en espíritu? Está hablando no de la gente pobre que estaba en ese lugar, ni de los pobres que existen hoy. Se refiere a los pobres, ¿en qué dije? En espíritu. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios todo el tiempo. Lo segundo, sanar a los quebrantados de corazón. Un quebrantado es un herido emocional. Una persona que ha tenido muchos traumas emocionales y sufre a consecuencias de ellas. Aquellas personas que tienen trastornos a causa del hogar de origen, a causa de un abuso, de un maltrato, a causa de calamidades, como tiene que ver la palabra también, oprimidos, etcétera. Jesucristo quiere sanar esa alma herida, esa alma totalmente cautivada a causa de la adicción. Entonces el Señor está interesado por esa alma. También dice la Biblia que Él vino a pregonar libertad a los que estaban sujetas a la ley. Es decir, muchos que piensan que cumpliendo los 10 mandamientos serán salvos. Y aún para aquellos legalistas y tradicionalistas, Él vino para quitarlos o sacarlos de ese cautiverio religioso. Pero también vista a los ciegos, está refiriéndose a los enfermos físicamente. Poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están con problemas espirituales, aquellos que están sujetos a cualquier problema espiritual dominado por Satanás. Gente que practica muchas veces el ocultismo, la hechicería, la brujería, y tiene malos espíritus y no tiene paz con Dios. Y después dice, a predicar el año agradable del Señor. Pero todo esto es la tricotomía del hombre. Es decir, Dios trabaja con el hombre integral. El hombre integral es el hombre tricótomo, el hombre que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y la iglesia enseña que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y como tiene cuerpo, alma y espíritu, se le llama un ser integral. ¿Está claro, hermanos? Entonces, la segunda cosa, el Señor, al ver un sinnúmero de problemas, siempre ha demostrado que Él tiene compasión y las extiende su compasión. Mateo capítulo 9, versículos 35. Vamos a leer, hermanos queridos, Mateo 9, versículos 35. Dice el texto: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Extiende su compasión. Présteme atención, no lo voy a hacer larga esta ponencia. Aquí en estos textos el Señor expresa la urgencia del conocimiento de su propósito y su redención del pecado y la frustración. Mira lo que dice el término: recorría Jesús todas ciudades y aldeas. Hermanos queridos, esa palabra recorrer es paso a paso. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo tenía más o menos 8 años, cuando vivía en mi país llamado Juanjuy. Mi padre, cuando íbamos a la chacra, caminamos 7 horas, desde las 4 de la mañana
y llegamos a las 11 de la mañana a la chacra. Pero nunca llegamos a las 11. ¿Sabe por qué? Mi papá tenía un gran corazón en el servicio a la gente, al ministerio. Entramos de casa en casa visitando a la gente. Y él les hablaba 5 minutos de la palabra de Dios. Y a la casa, yo tenía pues 8 o 10 años, cansadísimo como niño. Y llegaba a la casa, a la chacra, 4 de la tarde. Porque entraba todo pueblo que encontraba y hablaba a la gente del evangelio. Mi papá ponía en práctica lo que aquí dice el texto. Jesús se iba de casa en casa, de pueblo en pueblo. La iglesia debe hacer ese trabajo. La iglesia debe evangelizar toda esta periferia, esta manzana. Usted debe salir al hospital, debe ir a las cárceles, a los penales, debe anunciar en la universidad, en la escuela, a la vecindad, a sus amigos. Aún con su propio testimonio, usted puede ganar a muchos para Jesucristo. Pero qué interesante la enseñanza del Señor. Qué compasión tenía el Señor para con la gente. Dice la Biblia, recorría Jesús, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y tristeza, dolores, calamidades del pueblo, dándoles paz, tranquilidad, confianza. 3 cosas hay aquí: enseñando, predicando, sanando toda enfermedad. En otras palabras, el Señor definía su ministerio de forma integral y al hombre integral. Le importaba la vida del hombre. Si estaba enfermo, el Señor ponía su mano y la gente se sanaba, ¿verdad? Si tenía hambre, el Señor decía, alimentaré los 5,000, los 4,000. Y si tenía otro problema de epilepsias por causas emocionales, el Señor hablaba e inmediatamente los curaba. Pero el Señor también habló de la salvación y la vida eterna. Entonces el Señor habló, trajo un mensaje totalmente integral. Y esa es la misión de la iglesia y el ministerio de Jesús. Ahora, hermanos queridos, en segundo lugar, Jesús orienta cómo debe ser nuestro ministerio. En el capítulo 17 de Juan, vamos a leerla. Juan 17, versículo, hermanos queridos, 18. Hay una frase que vamos a subrayar. Juan 17, 18. Dice el texto: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Leamos otra vez. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Permítame explicarle esta pequeña frase. La frase, la parte B: yo les he enviado al mundo. Este es bueno. Este es el modelo de Cristo. Él nos ha enviado con un fin y nosotros debemos seguir su ejemplo. Y aquí, hermanos, Jesús dice que el ministerio de sus discípulos es el mismo que Dios nos ha confiado. Aquí hay 4 cosas. ¿Para qué nos ha enviado al mundo? Número A, para proclamar el evangelio. La palabra es proclamación. Nuestra responsabilidad es proclamación. La palabra proclamación viene del griego keruso. Esta palabra keruso significa predicar, divulgar, pregonar, publicar, pero también se puede decir evangelizar. Ese es keruso. ¿Qué hacía Jesús? Proclamaba el evangelio. ¿Y qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer? Proclamar el evangelio. ¿Y qué es proclamar? Predicar, divulgar, pregonar, publicar, evangelizar. Eso es la responsabilidad de la iglesia. Mira Pablo cómo definía el evangelio. 1 Corintios capítulo 15. Rápidamente, hermanos queridos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 en adelante. Pablo nos enseña acá cómo y qué es el evangelio. Dice versículo 1 del capítulo 15:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mira lo que dice. Pero Pablo está diciendo en el versículo 2, palabra que os he predicado. ¿Qué ha predicado Pablo? ¿Cuál fue su mensaje del evangelio? Número 1, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿En qué sostiene eso? Dice el texto, versículo 3, en la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué es el evangelio? Que Jesucristo murió. Las buenas noticias de que Cristo murió. ¿Y se quedó ahí? No, dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el evangelio que está presentando Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ah, pero no solamente dice eso, y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Y dice el texto, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, ¿el evangelio qué es? Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué más? Que fue sepultado. ¿Y qué más? Al tercer día, ¿qué sucedió? Se levantó, resucitó de entre los muertos. Y Jesucristo vive. Y Jesucristo vive. Y Jesucristo vive. Quiero escucharle a usted fuerte. Y Jesucristo, ¿dónde vive Jesucristo? En mi corazón. Él vive en mi corazón. Si Jesucristo vive, entonces Pablo dice, este es el evangelio que nosotros debemos predicar. Porque Jesucristo, ¿y dónde vive? En mi corazón. Aleluya. Ese es el evangelio que el Señor Jesucristo proclamó. Proclamación significa keruso. Keruso es la palabra griega. Predicar, divulgar, pregonar, evangelizar. Y hay muchas formas de hacerlo. Número B, enseñanza. No solamente proclamó, sino también que enseñó el evangelio. Del griego didasco. Esta palabra es importante. Significa instruir, discipular, aconsejar, capacitar, ya sea a los nuevos creyentes o a los cristianos. Entonces nuestra responsabilidad es enseñar la palabra. Hermanos queridos, la iglesia nuestra siempre está persistentemente enseñando la palabra de Dios. Va a depender de usted que se capacite en la palabra. Y con esa capacitación, no solamente porque usted puede leer en internet los libros que a usted le parece. Y a veces hay muchos cristianos que bajan historias y libros de internet sin saber el tipo de doctrina que hablan. Y entonces se hace usted una doctrina de lo que usted lee en internet, pero no estudia la palabra, no lo revisa la palabra. Simplemente sacamos copia de internet y lo proclamamos. Nosotros, dice la Biblia, debemos también enseñar. Jesús no solamente proclamaba, sino que se sentaba con la gente para darles enseñanzas con parábolas, con ayudas visuales, con varios métodos. Y Dios quiere que usted también esté capacitado para enseñar a otros. ¿Por qué hay una academia en la iglesia? Para que usted aprenda de la palabra, para que conozca la palabra, para que sepa cómo enseñar a otros. Y entonces el nuevo creyente debe crecer en la palabra de Dios, debe conocer las buenas noticias. Hermanos, la crisis es grande. Hay mucha herejía que ha salido estos últimos tiempos y hay que cuidar la iglesia de Cristo. Tiene que cuidado con los lobos rapaces que hay en las iglesias.
Porque hay mucha gente que entra a las iglesias a robar a los fieles. Y hay muchos fieles que recién están creciendo en la vida cristiana. Y Jesús ha dicho que hay que cuidar esas vidas, capacitándolos, enseñándoles. Usted puede agarrarse en la iglesia con un hermano que tiene una necesidad y sentarse a un lado y orar con ellos. Orar con él o con ella, leer el texto, aconsejarlo, exhortarlo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Tercer lugar, Jesús dice también que sus ministros, sus discípulos deben servir, ministerio en la obra, servicio a las personas, al prójimo, al indigente, al pobre, al menesteroso. La iglesia también debe extender su apoyo principalmente a los que sufren dentro del cuerpo mismo. Principalmente. El servicio es importante. El amor los unos a los otros. El amor es importante, hermanos queridos. Y después dice el texto, sanidad. Jesús vino a sanar a los enfermos. La iglesia también está llamada a orar por los enfermos. Si alguien le dice a usted, hermano, puede ir a mi casa a orar por mi hermano, mi padre, mi madre, etcétera, usted no nieguen de hacerlo. Inmediatamente puede tomar 2, 3 y vaya a orar por los enfermos. Si alguien dice, ayúdeme por favor, ¿puede orar por mí? Claro que sí. Claro que sí, podemos orar por ti. No es ningún problema. Pero también preséntalo el evangelio. Entonces, la iglesia también debe hacer eso. Dios ha confiado este ministerio a la iglesia. Y lo que a nosotros debe movernos es el amor. El amor que debemos tener es el mismo con el cual Jesús nos amó. Juan capítulo 13, versículos 34. Mire usted lo que debe mover a una persona para hacer esto. Si no tenemos esto, sería difícil hacerlas. Juan 13, 34, dice así. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento? Que debo odiar. No. Que debo estar resentido. Que debo estar indiferente o amargado. Eso dice. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué más dice? Que también os améis unos a otros. Interesante es esto. Permíteme rápidamente. El Señor cuidó a las personas en sus necesidades espirituales, emocionales, físicos y materiales. El Señor consoló a mucha gente dolida a causa de los problemas que pasan. Entraba a las casas de gente que estaban enfermos. El Señor visitó a gente público, a gente importante en su tiempo. Gente rica conversaba con Jesús. Gente importante, Jesús les hablaba del evangelio. ¿No cree usted que la gente rica de este sistema o la gente importante de nuestro país no tiene necesidad de Dios? Ellos son más necesitados que nosotros del evangelio, de Dios. Y Jesús llegaba a esas personas. Por eso es la pregunta, ¿podemos dar más importancia a una que a otra? Hay que cuidar el peligro que se dé cuando estamos más interesados solamente en el cuerpo, solamente en la salud física, solamente en temas materiales. Hay gente que está más comprometido con temas materiales. Debe tener cuidado en ese aspecto. Jesús dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Jesús le dijo a un rico, vende todo lo que tienes. Jesús le dijo a un rico, alma, esta noche vienen a pedirte tu alma. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Este hombre estaba preocupado por tanto dinero y dinero.
No estamos diciendo que el hombre no debe trabajar y sacarse la mugre, pero caer en el materialismo y ser avaros es un grave pecado que te desvía de temas espirituales. Entonces no podemos centrarnos solo en esto, en el cuerpo, saciarnos, llenarnos de placer, de comer y beber y de vanidades. No, es un peligro. Debemos cuidar también nuestra vida mental, nuestra vida emocional. Debemos estar sanos para amar, para aprender a vivir como parejas, como personas, interrelacionarnos con el prójimo. Debemos estar sanos emocionalmente para tratar bien al prójimo, para no insultar, para no maltratar, para no gritar, para no humillar. ¿Me está entendiendo, hermano? Jesús trabajaba con esa área y es difícil esta área emocional, hermanos. Y sobre todo el área espiritual que soporta a ese ser integral. Entonces, hermanos, para ir terminando, en tercer lugar, Jesús envía también a hacer lo mismo a sus discípulos. Mateo capítulo 28 es el imperativo de nuestra responsabilidad y hemos hablado muchas veces de esto. Lo leeremos y daré solo un ajuste. Versículos 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién, hermanos? A todas las naciones. Haced discípulos. Id y haced discípulos. En Marcos capítulo 16, versículos 15, dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No a los que me parece, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es bastante claro el texto. Mas el que no creyere será condenado. Jesús envía a hacer sus discípulos ¿qué? Aquí hay 5 cosas. 1, ir por todo el mundo. Ya dije, salir y evangelizar. Usted puede pedir en la iglesia folletos para que lleve a sus amigos. Y nosotros le damos los folletos para que lo haga. Usted quiere llevar un curso de evangelismo personal. Se está dictando curso de evangelismo personal. Cómo evangelizar a la gente. Usted quiere conocer más de doctrina. Se está enseñando en la iglesia. Ir. Segundo, predicar el evangelio. Pablo también decía que el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Por la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiese poder en el evangelio. El evangelio es poderoso porque Jesucristo es el único que resucitó de entre los muertos. Y entonces nos mandó predicar el evangelio. Tercero, enseñar a guardar todo lo que Jesús enseñó. Significa capacitar a los hermanos, enseñar a los nuevos creyentes, visitar a un hermano y enseñarle la doctrina. Pero también nos mandó a sanar y a servir, ayudar en necesidades, orar por los enfermos. También nos envió el Señor. Pero también dice la Biblia que para que el hombre sea integral ahora y sea restaurado del pecado en el cual cayó, dice Pablo, el apóstol, Colosenses capítulo 1, leemos últimamente, y el versículo 21, dice el texto, 20, dice el texto: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Mira la palabra reconciliar. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Termino con esto, hermano, y présteme su atención. Si inicialmente hemos dicho que el hombre pecó, cayó y está apartado de Dios, integralmente el hombre está corroído por el pecado, trastornado. Si quisiéramos usar la palabra hebrea o griega, metástasis, el hombre está con un cáncer terminal en todo su cuerpo. Entonces el hombre está grave. El hombre está con grandes problemas. El hombre no puede solucionar sus propios conflictos. Tú no puedes solucionar el conflicto muchas veces del corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Cada uno es responsable.
Pero Dios nos llama a poder reconciliarnos con Él. Y dice la Biblia en Colosenses, Jesús reconcilió en la sangre de su cruz todas las cosas, particularmente al hombre, para que el hombre pueda ser lo que Dios quiere que sea. Que el hombre sea sano físicamente para que pueda servir a Dios. Que el hombre pueda ser sano emocionalmente, espiritualmente, para que el hombre tenga la capacidad para llegar a otros. Él nos reconcilió con su sangre. La única manera de entrar al cielo es por medio de la reconciliación en Jesucristo. La cruz de Jesús es el medio de reconciliación. Su sangre preciosa derramada en la cruz, eso nos reconcilia para que usted y yo podamos tener paz con Dios. Amén, hermanos. Entonces, el evangelio es integral. No podemos separarlas. Nosotros debemos hablar a la gente integralmente. Su cuerpo es importante. Tu cuerpo es importante. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros no aceptamos la cremación o la incineración de cuerpos. Tu cuerpo debe ser tratado como tal, integralmente. Si bien es cierto, morimos y nuestro cuerpo llega al polvo, pero el día que viene Cristo, dice la Biblia, tu espíritu y tu alma tomarán tu cuerpo y te irás al cielo transformado por el poder de su espíritu. Y entonces en el cielo estaremos con un cuerpo, el mismo, pero el cuerpo transformado por el poder de Dios. Pero los que no tienen un cuerpo transformado y están separados de Dios, se van a perder por la eternidad con el mismo cuerpo. Este cuerpo material sufrirá en carne propia el sufrimiento del infierno, dice las Escrituras. Por eso es importante la reconciliación. Por eso es importante, hermanos queridos, que el hombre venga a Dios. ¿Me está entendiendo? El hombre no debe venir a Dios porque viene la tercera guerra mundial o porque viene un eclipse mañana más tarde. No debe venir a Dios por eso. No debe venir a Dios porque ya va a morir. El hombre debe venir a Dios porque si no se arrepiente, el infierno le espera. Sinceramente, el infierno lo espera. Pero aquellos que ya tienen a Jesucristo como Hijo de Dios, les espera el cielo, la vida eterna. Oremos por favor.